Shalom Alejem, amados Sahim, amadas Sajoti, creyentes en la emuná de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Reciba mi brajá, mi bendición, en el nombre de nuestro Yahshua HaMashiach, en estos tiempos tan duros, difíciles, en estos tiempos tan catastróficos que estamos viviendo, los creyentes verdaderos. Cuando digo verdaderos no hablo de exclusividad, sino de aquellos que practicamos los mitzvot de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bien, gracias a nuestro Padre pues que nos ha protegido de todas estas castigos que están sucediendo, que Él mandó para la tierra, para aquellos impíos que endurecen su corazón. Son personas que no quieren salir de sus religiones, no quieren salir de su mentalidad de mal o de rechazo que tienen hacia nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hay un subtítulo que encontrarán ahí, Yahshua HaMashiach, el único y verdadero olivo, porque pues esa es la enseñanza de hoy. Y gracias a nuestro Elohe que nos da la oportunidad una vez más de estar en este Shabbat presentes y de que ustedes estén reunidos, congregándose, como dice la palabra en Romillá. Por eso, hermanos, os ruego por la misericordia del Elohe que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, agradable a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial en estos tiempos pues quiere que, o siempre ha querido que nos congreguemos, pero no bultos, no personas llenas del mismo pecado, de la maldad, corazones resentidos, corazones fornicarios, adúlteros, corazones traicioneros, corazones rebeldes, altivos, soberbios, orgullosos y llenos de toda clase de pecado. Nuestro Yahshua HaMashiach quiere que nosotros nos congreguemos llenos de su Ruach HaKadosh. ¿Cómo tenemos su Ruach HaKadosh? A través de la obediencia a sus mitzvot. De lo contrario, un falso Ruach simplemente estimulará. Por eso hay tanta gente que es estimulada por emociones, es manipulada y solo viven de emociones, de gritos, de danzas y de bulla, de sentir la vibración en la carne. Mas nosotros no aprendimos así de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Él es un eloje de orden, como el Ruach que nos da, es un Ruach de control, de dominio propio, de un orden. No actuamos en los momentos difíciles como los impíos, no nos desesperamos. Podemos estar preocupados, mas no desesperados. Podemos estar en una situación difícil, pero siempre conservando la calma, manteniéndonos firmes, creyendo siempre que nuestro Yahshua HaMashiach pues nos ayudará a salir de esa situación, cualquiera que sea ella. Bien, gloria a nuestro Padre. Voy a hacer una tefilá para pedir pues y poner a las personas, principalmente los escogidos para salvación que ya llegaron, y los escogidos para salvación que todavía no han llegado, y enfermos, presos, caminantes, desplazados por la violencia, como está sucediendo en Colombia, en Ucrania, en Venezuela y en muchos países de África también. Bien, entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, denoslo hoy. Perdone nuestras ofensas y nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y a nuestros deudores. No nos deje caer en la tentación y líbrenos del mal. Porque suyo es el reino, suyo es el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, delante de su presencia venimos en el nombre santificado de nuestro Yahshua HaMashiach, dándole las gracias por todos sus favores
beneficios que a diario sin merecerlo recibimos de usted. Por su amor y su misericordia, gracias, amado Padre. Por sus palabras y su mitzvot que nos ha mostrado, gracias, mi Adon Yahshua HaMashiach. Gracias por nuestras hayim, nuestras vidas, y por la vida de todos y cada uno de nuestros hijos y familiares y hermanos en la emuná, hermanos creyentes en la emuná de nuestro Yahshua HaMashiach. Gracias por la vida de ellos. Gracias, Padre Celestial, por lo material que nos da, por los alimentos, Padre mío, por la fortaleza que nos da en medio de las enfermedades y las pruebas. Gracias, amado Elohim. Gracias por librarnos de los castigos que usted trae para la tierra, no porque seamos mejores que los demás, sino porque usted mira, Padre, que cada día pues nos esforzamos, no en vano, para llevar su mitzvot, para obedecerlos con amor celestial y temor celestial. Ayúdenos, Padre, a escapar de estos castigos, amado Padre Celestial. Pongo, Padre misericordioso y amado, todos sus escogidos para salvación que están por toda la tierra. Que sea usted protegiéndolos, guardándolos, apartándolos del mal, ayudándolos a crecer en la emuná celestial de nuestro Yahshua HaMashiach, obedeciendo su palabra y su mitzvot. Ayúdelos a ser entendidos y a escapar de los castigos, Padre mío, como dice su palabra. Cuando vean todas estas cosas, dijo usted, huyan hacia los montes. En su presencia, amado Elohim, y en sus manos, Padre Celestial, ponemos también aquellos para salvación, escogidos suyos para salvación, que todavía no han llegado a este camino, para que usted ablande los corazones de ellos. Permítales que a tiempo se arrepientan de todas sus ofensas y pecados. Que ellos lleguen arrepentidos a este camino de salvación, dispuestos a hacer su voluntad. En sus manos están todos nuestros hijos, amado Elohim. Que usted los proteja, los bendiga, los guarde, los aparte de todo mal, del peligro. Los ayude a crecer en la emuná celestial de nuestro Yahshua HaMashiach, obedeciendo su palabra, obedeciendo su mitzvot, temerosos, Padre mío, de usted. Y siendo ejemplo, Padre Celestial, como verdaderos obreros, como verdaderos representantes, como verdaderos siervos de nuestro Yahshua HaMashiach. En sus manos están ellos, amado Elohim, todos nuestros hijos y todos, Padre Celestial, nuestros familiares. Aún los que no han llegado a este camino, que los que sean para salvación y no han llegado, usted los ayude a llegar a tiempo a este camino de salvación. Que se arrepientan de sus ofensas y pecados, que lleguen arrepentidos a este camino de salvación, dispuestos a hacer su voluntad. Todos los presos que están por todas las cárceles de la tierra, amado Elohim, y las presas, en sus manos, en su presencia los ponemos, que usted los proteja, los guarde, los aparte de todo mal y peligro. En especial, Padre mío, ponemos en las manos de nuestro Yahshua HaMashiach aquellos presos que fueron sentenciados sin culpa, Padre mío, todo por el coraje, la ignorancia y las injusticias de los hombres. Que nuestro Yahshua HaMashiach sea quien con su poder y su brazo extendido los saque en libertad. Al igual también ponemos en las manos de nuestro Yahshua HaMashiach a todos los secuestrados que están por toda la tierra. Le pedimos a nuestro Yahshua HaMashiach que con su poder y su brazo extendido los saque en libertad, Padre mío. Acuérdese de los pobres, amado Elohim, de los que no tienen ni techo, ni abrigo, ni alimento. Ponemos en sus manos a todas las personas y familias más pobres y necesitadas que hay en la tierra, incluyendo los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los ancianos, los indigentes, los desplazados y refugiados por la violencia, los caminantes, amado Elohim, y aún su creación, los animales, acuérdese de ellos. A todos los mencionados por su amor y misericordia, provéales salud y alimento, agua, techo y abrigo, Padre mío. En sus manos ponemos esta enseñanza, amado Padre Celestial, que usted sea tocando los corazones de los creyentes y dándoles más sabiduría celestial. Dar entendimiento, conocimiento celestial, para que ellos puedan comprender la enseñanza, para que ellos puedan practicarla, Padre mío, para que les llene esta pan, este lejem, sus ruas, Padre Celestial, que sean alimentados con esta palabra celestial. Gracias le damos por todo, Padre Celestial. Pedimos por los enfermos de cáncer, de sida, de enfermedades venéreas, de enfermedades huérfanas o raras que llaman, y de todo tipo de enfermedad. Que nuestro Yahshua HaMashiach se compadezca de estas personas que le claman y le piden sanidad, y que sea haciendo su voluntad. Le pedimos por los atados, Padre mío, que muchos están atados al mundo, Padre, y no quieren salir del mundo. Aún muchos que dicen ser creyentes, amado Elohim,
pero que con sus obras demuestran lo contrario, porque aman más al mundo que a usted, Padre mío. Ayúdenos a permanecer siempre santificados, preparados y dispuestos para toda buena obra, llevando la imagen de nuestro Maestro, de nuestro Mashiach, esa imagen de misericordia, de amor celestial, de amor no fingido, y siempre con los ojos del discernimiento celestial abiertos, para no ser engañados por el enemigo. Gracias por nuestras vidas, Padre mío, y gracias por la vida de todos, de todas las personas que son para salvación. Gracias, Padre mío, en el nombre de nuestro Yahshua HaMashiach. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bien, bendito sea nuestro Elohim por este momento pues tan especial en su día de reposo. Bien, vamos entonces, váyanse al libro de Romají o Romillá o Romanos, los que tienen Biblia. Capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11. Perec 11. Pasuk 16. 11, 16. En adelante, hasta el 24. Y bueno, pues una serie, un recorrido por, no muchos, pero por algunos libros de la Torá, de la Tanaj, y por supuesto en el que iniciamos, del Brit Hadasha. Entonces explicando quién es el olivo, para que pues las personas estén nutridas, más que todo comparen la enseñanza, siempre la palabra que nuestro Padre pone a través de este humilde servidor, siempre la pueden comparar y confrontar con la palabra. No hablamos palabra de nuestro propio corazón, hablamos palabra que nuestro Yahshua HaMashiach pone en nuestro corazón, que es diferente. Pero Él es el que pone la palabra. En otra versión, Romanos o Romají o Romillá, capítulo 11, repito, Pasuk 16 hasta el 24. Voy a leerlo todo y después lo voy a explicar. Pasuk 16 dice: si la primicia es K2, también lo es la masa, y si la raíz es K2, también lo son las ramas Netzarim. Si algunas de las ramas fueron quebradas, y usted, siendo Eitz, árbol de olivo silvestre, ha sido injertado entre ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura del árbol de olivo, no te jactes contra las ramas cultivadas. Pero si te jactas, usted sabe que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti, o a usted. Dirás entonces: las ramas cultivadas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Verdad, por su incredulidad fueron quebradas, mas usted por la emuná está en pie. No te ensoberbezcas, antes debes temer. Que si Yahweh nuestro Elohim no perdonó a las ramas, que si Yahweh nuestro Elohim no perdonó a las ramas cultivadas, escuche, a usted tampoco lo perdonará. A usted tampoco lo perdonará. Mira pues la Gesed, la bondad y la severidad de Yahweh nuestro Elohim. Severidad para con los que cayeron, pero para ti Gesed, bondad, de Yahweh nuestro Elohim, si permaneces en su Gesed, en su bondad. De lo contrario, también usted será cortado. También ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Poderoso es Yahweh nuestro Elohim para injertarlos de nuevo. Porque si usted fue cortado del árbol de olivo que no es cultivado, y contra lo que es natural fuiste injertado en un árbol de olivo bueno, cuánto más estos que son las ramas cultivadas serán injertadas en su propio árbol de olivo. Bien, voy a empezar entonces a explicar Pasuk
por pasuk, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, donde dice el pasuk 16, si la primicia, hablando de Yahshua HaMashiach, hay unas versiones malinterpretadas que dice si las primicias, no, la propia expresión por el Ruach HaKadosh es si la primicia, en este caso la primicia es Yahshua HaMashiach. Él es el primogénito y el unigénito de toda la creación, el amado por el Padre Celestial. Entonces, si la primicia, repito, hablando de Yahshua HaMashiach, es Kadosh, también lo es la masa. Y si la raíz es Kadosh, también lo son las ramas Netzarim. Entonces dice que si Yahshua HaMashiach es Kadosh como primicia, nosotros como agrupación, como masa, ambos árboles, el árbol de olivo y las ramas, una sola masa, pues también tenemos que ser Kadosh, tenemos que ser Kadosh, santificados. Y si la raíz, que es Yahshua, es Kadosh, también lo son las ramas Netzarim. ¿Cuáles son las ramas Netzarim? Pues las ramas son las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. Esas son las ramas que están injertadas, en el olivo, pero están quebradas. Las 12 tribus que están esparcidas del pueblo de Israel, que no han llegado, que están en su mundo, que están en su idolatría y que andan perdidas. Entonces ellos deben de recordar que la raíz, la primicia y la raíz, que es Yahshua, es Kadosh, para que ellos tengan eso presente también y vuelvan a ser parte de imitar esa primicia que es Yahshua HaMashiach y puedan ser partícipes de la savia que fluye por ese árbol de olivo, para que ellos, como ramas quebradas, nuestro Yahshua HaMashiach pues las pueda nuevamente vivificar. Y miremos también entonces, hablando de lo Kadosh, creo que es, a ver, Vayikra, sí, Levítico en sus Biblias. Capítulo 19. Pasuk 2. Habla a la congregación de los Benei, de los hijos de Israel, y dile a ellos: ustedes serán Kadoshim, santificados, porque yo, Yahweh, su Eloheinu, su Elohe, soy Kadosh. Entonces dice, ustedes tienen que ser Kadosh, tienen que estar santificados, porque yo les doy ejemplo de que yo soy Kadosh. Ustedes deben y tienen que hacer lo bueno, porque yo les doy ejemplo de que hago lo bueno. Ustedes deben ser un pueblo justo, porque ven en mí, dice nuestro Abba Yahweh, que yo practico la justicia. Por lo tanto, ustedes deben de practicar la justicia. Ustedes deben de practicar en ese entonces, antes de la manifestación de nuestro Abba Yahweh hecho carne, deben de practicar el amor, la santificación a través de la obediencia en los mitzvot que él le dio a Moshe. Entonces por eso dice, yo soy el ejemplo, ustedes deben de ser como yo, si es que quieren que él sea su Elohe, si es que quieren que él reine sobre ustedes, si es que quieren la protección de él, si es que quieren el respaldo de él, si es que quieren la guianza de él, si es que quieren alcanzar la salvación por medio de él. Bien, entonces Pasuk 17 dice: si algunas de las ramas fueron quebradas, y usted, siendo árbol de olivo silvestre, ha sido injertado entre ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura del árbol de olivo. Oiga bien, si algunas de las ramas
Entonces, como pone nuestro Adón Yahshua HaMashiach, como ponía a Shaul a través del Ruach HaKadosh a Israel como ramas, no como árbol de olivo, sino como ramas que están en el árbol de olivo. Y ese árbol de olivo tiene una raíz. El proceso de las plantas se llama clorofila. El proceso de los árboles, la que sube por ellos es la lignina. Esa savia, esa lignina, es la que mantiene al árbol verde y de su proceso también de dar frutos. Entonces, después de que la raíz esté bien cimentada y esa tierra tenga los nutrientes necesarios para que el árbol crezca con la ayuda del sol y a través del proceso natural del árbol que es la lignina, pues dice que sus ramas se van a mantener firmes. Pero si la lignina, el proceso de la lignina se termina, que es la savia que sube por el árbol, eso quiere decir que el árbol llegó fin de su vida. Entonces por eso usted ve que las ramas se secan y con el tiempo se resquebrajan, unas quedan colgando, otras se caen. Así dice el Adabar de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Romanos 11:17. Repito, si algunas de las ramas fueron quebradas, hablando de las 12 tribus, Shalom Alejem, amados hermanos Wilson y Estefanía y todos los hermanos que están en la congregación de Ecuador y de las demás partes que están viendo este mensaje. Fueron quebradas hablando de Israel en su esparcimiento, pues entonces dice nuestro maestro también y rabino Shaul que había otro árbol de olivo, pero era silvestre, no era cultivado, no era un árbol de olivo cultivado. ¿Qué representa este árbol de olivo silvestre? Representa a las naciones, representa a los pueblos, amañados a su manera de pensar, a sus culturas, que eso es lo que más hoy día se ve, ese arraigo a las culturas. Hoy día, qué cultura urbana, qué cultura ancestral, qué cultura ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Cultura política, cultura religiosa, bueno, en fin. Este árbol de olivo silvestre es el que estaba desprotegido. Hasatán lo movía con su engaño para acá y para allá. Hasatán lo vigilaba. Hasatán lo hacía temblar a ese árbol de olivo, pero no lo podía arrancar. ¿Ya? No lo podía arrancar. Entonces nuestro Adón Yahshua HaMashiach mira ese árbol de olivo y como ve que las ramas que están en el árbol de olivo cultivado están quebradas, no están quitadas. Es muy diferente si este brazo es el olivo y esta rama está quebrada, así colgando, pero todavía pertenece al árbol de olivo. Es muy diferente que hubiese sido quitada o que se hubiera caído. Están quebradas, pero pertenecen todavía al árbol de olivo, o sea, están todavía sostenidas en ese árbol de olivo. Y coge nuestro Yahshua HaMashiach y arranca ese olivo silvestre y lo injerta en el olivo. Es como cuando hacen injertos de árbol de aguacate, de árbol de naranja, de árbol de mango, de árbol de guanábana, de diferentes clases de árboles. Le hacen, cortan de este árbol la plantita, una patita, y donde lo van a injertar al árbol verdadero le hacen una pequeña incisión y ahí meten a este injerto que cortaron de allá del otro árbol, de otra especie, lo ponen acá o de la misma, pero para producir mejor, todavía mejor producción, mejor fruto, lo injertan ahí, lo amarran con una cintita de papel o con mucho cuidado con una tirita, que ese yo cabulla como puedan entender. Y entonces, ¿qué hace? Ese proceso llega el injertado y va a chupar la savia del arbolito pequeño, o sea, se va a familiarizar. Es como cuando hacen un injerto del hígado. Se expone la persona, fíjese bien, la persona enferma puede comprar el hígado de otra persona. Pueden hacerle la prueba, los exámenes de que es compatible ese hígado de esta persona con el que necesita el hígado, el paciente. Pero no garantiza de que
cuerpo lo vaya a aceptar. Inclusive siendo compatibles, con el tiempo se ha demostrado que el cuerpo rechaza ese órgano y habiendo hecho los exámenes y habiendo salido compatible. Entonces, ese injerto de ese órgano, muchas veces o algunas veces, el cuerpo no lo acepta. En este injerto, nuestro don Yahshua HaMashiach sí acepta a ese árbol de olivo. Entonces lo corta, no lo corta de la raíz, sino que le corta, porque no se puede cortar con raíz, porque es un injerto. Le corta desde abajo y lo introduce en ese árbol de olivo, del cual también penden también las ramas, que no están caídas, están simplemente desgajadas. Pero ahí quedó sostenida por la piel del árbol, por la corteza del árbol. ¿Ya? Entonces por eso dice, si algunas de las ramas fueron quebradas, hablando de las tribus de Israel, y usted siendo árbol de olivo silvestre ha sido injertado entre ellas. Entonces está diciendo, Israel no es el olivo, dice entre ellas, porque son ramas que están sostenidas en el olivo, ¿ya? Pero el olivo no es Israel. Las 12 tribus las está aquí representando como ramas y están sostenidas ahí en el olivo, porque están desquebrajadas, están desgajadas, pero pendientes o más bien están sostenidas del árbol de olivo. Y en medio de esos espacios, desde abajo se injerta un árbol de olivo ajeno, diferente a esas ramas. Aquí ya cortaron fue el árbol. Aquí en el otro hay ramas. Aquí se corta el árbol. O sea, las naciones las arranca nuestro Adón Yahshua HaMashiach de las manos, de la vigilancia, de las garras de Hasatán. Y dice él, estos pueblos también voy a derramar mi sangre por ellos, voy a dar mi hayim, mi vida por ellos, me pertenecen porque Hasatán no creó nada, todo lo creó nuestro Yahshua HaMashiach por medio de él y para él, dice la palabra celestial. Entonces yo tomo este árbol de olivo antes de que venga la furia de Hasatán en una tempestad y lo tire, lo derribe al piso. Y después no haya forma de injertarlo porque la raíz muere, los parásitos de entrar en él y finalmente ese árbol se pierde. Entonces ese árbol de olivo representa las naciones, los goyín o gentiles, como usted pueda entenderlo. Gente que vivía en su mundo, como hoy día personas viven en su mundo, preocupadas por el día a día, preocupadas por un futuro incierto, porque nadie en realidad sabe de si va a estar vivo para mañana. El futuro no existe, el presente es ahora. Amén. Podemos planear porque el ser humano puede planear, es libre de proyectarse, es libre de tener una visión, es libre de anhelar una vida mejor. Pero esas son las personas que viven ajenas a la palabra, ajenas a las promesas que nuestro Adón Yahshua HaMashiach dejó para ese árbol de olivo que somos nosotros, que cuando llegamos ya injertados en él, dejamos caprichos, dejamos rencores, dejamos venganzas, dejamos lujuria, dejamos bajas pasiones con nuestras esposas, dejamos fornicación, dejamos adulterio, mentira, dejamos la injusticia, dejamos la hipocresía, dejamos las malas palabras del mundo, dejamos la vieja vida de vicios, bien sea trago, bien sea mujeres, vicio de mujeres, bien sea vicio de drogas, de cigarrillo, de lo que sea. Dejamos ese estilo de vida. Eso lo hacemos cuando nos arrepentimos de todo corazón. Y de ese todo corazón aceptamos a Yahshua HaMashiach como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí no va a haber rechazo de parte de ese injerto, de parte del árbol de olivo a ese injerto. Ahí ese injerto, que es el árbol de olivo, el mundo, las naciones que vivían en el mundo, están injertadas ahí y ya empiezan a chupar de la savia
porque hay una raíz que nutre ese olivo y reparte, no hace acepción, no distingue si es injerto o son las ramas, porque la rama por la piel puede también, están quebraditas, pero no están caídas, no están aparte de ese olivo. Por lo tanto, reciben ellas también de esa lignina, de esa savia, de esa davar, que es la palabra de salvación y sus mitzvot que nos dejó como herencia nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bien, entonces repito, si algunas de las ramas fueron quebradas, hablando de las 12 tribus, y usted siendo árbol de olivo silvestre, ha sido injertado entre ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura de ese árbol, de la savia, de la firmeza de la raíz, de los nutrientes de la raíz, de la profundidad de esa raíz de ese árbol, que no se va a caer porque le injertan otro olivo, le ponen más peso, ya, porque es una raíz que está segura, está cimentada, está bien profunda, está nutrida por esa tierra, y esa raíz pues va a producir por medio del árbol el proceso de la lignina, que va a alimentar al nuevo olivo injertado en él y a las ramas que están quebraditas, pero que no están despegadas o sueltas o caídas del todo del árbol de olivo. Vamos a mirar en Maseh Shalisim o Shaluhim, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, Pasuk 34. Maseh Shaluhim, Shalisim, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Pasuk 34, en el cual pues vamos a leer lo siguiente. Entonces Kefa, mal conocido como Pedro, Kefa abrió su boca y dijo: de verdad, yo percibo que Yahweh nuestro Elohe no hace acepción de personas. Escuche bien, Yahweh nuestro Elohe no hace acepción de personas. Él no derramó su dam, su sangre, no dio su hayim, su vida, solo por las 12 tribus de Israel. Él dio su hayim, y en las 12 tribus hay un misterio, porque muchos dicen que nosotros pues pertenecemos a una tribu de Israel, cosa que estudiándolo profundamente, dije en otra enseñanza, no es así. Estudiándolo profundamente para no caer en estos, digamos, errores. La palabra hay que ser muy meticuloso, en la palabra hay que ser muy detallista, pero eso no es cosa de leer, no es cosa de esforzarse, es cosa del atributo o don de revelación que da el Ruach HaKadosh a pocos hombres, que nos da a pocos hombres, a pocas personas, para que por medio del Adavar podamos ver lo profundo de ese misterio y no lo literal como lo ven la mayoría. ¿A qué me refiero? Hoy día todos creen en nuestro Yahshua HaMashiach. Todos dicen que serán salvos en nuestro Adón o por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Pero todos aplican la Torá que el Abba Yahweh mismo dejó o dio a Moshe para el pueblo de Israel hasta que mismo Yahweh, nuestro Elohe, se hiciera manifiesto en carne y sangre. Entonces ahí está que si no hay revelación, si no tiene esa persona el don, debe de ser enseñado por un rabino, que el rabino es el que profundiza en la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre el rabino y el moré, el maestro? El rabino profundiza la palabra. El rabino la conoce desde el primer libro hasta el último libro y discierne la palabra. Es celoso de esa palabra y la aplica en su escuela o en su congregación. Más que todo el rabino tiene escuelas ya de enseñanza, de las cuales no participó nuestro Yahshua HaMashiach porque él estaba para enseñar, mas no para ser enseñado. Ya, por eso él no participó en esas escuelas. El rabino le enseña al moré y el rabino prepara discípulos para escoger de ahí
uno o dos rabinos. Cuando se estudia la historia de los rabinos en Israel, tenían una escuela, pero no escogían sino finalmente a uno o dos, que eran los que seguían enseñando a los demás rabinos. O sea, todos nombraban rabinos, pero había uno o dos superiores de toda esa, ¿cómo le pudiera decir? Como cuando se gradúan, de toda esa camada, por decirlo de alguna manera así, porque camada pues se le dice a los animales, pero por decirlo así, entonces de toda esa que se van cuando sacan el título de bachiller, de todas esas personas que se van a graduar, pues entonces ahí nombran rabinos, todos pueden ser rabinos, pero ellos a su vez van a estar sujetos de sus mismos amigos. El rabino principal escogerá uno o dos, los más aventajados, los que tuvieron la mentalidad y se identificaron en la palabra con su rabino profesor. Y estos otros dos van a seguir con la autoridad sobre todos esos que se graduaron como rabinos. Y esos rabinos pueden enseñarle a los moré, a los maestros, ¿ya? Pero siempre va a estar dirigida esa escuela por estos principales rabinos, que también les da el permiso el rabino principal para que ellos abran escuelas también en otros lugares y constituyan más rabinos, también selectivamente, uno o dos. Todos se gradúan, todos pueden ser rabinos, pero no todos sacan la misma calificación para ser rabinos de rabinos en esa congregación. Entonces Kefa dice, abrió su boca y dijo, de verdad, yo percibo que Yahweh nuestro Elohim no hace acepción de personas. Ese olivo silvestre eran las naciones, o éramos las naciones desechadas por Israel. Los inmundos, los impíos, los impuros, los paganos, los gentiles, los perros, los puercos, los chanchos que estábamos afuera revolcándonos. Hablo de la generación de nuestros padres atrás, que se revolcaban en el lodo, en el pecado, en la inmundicia, en el resabio, en el coraje, en la venganza y en todo tipo de placer del mundo, que no tenían que ver nada ni querían nada de arrepentimiento, ni querían ver nada con la palabra que nuestro Padre Celestial dio a Noah, esos 10 mandamientos, y que dejó también para Israel exclusivamente los 613 mitzvot. Entonces de ese pueblo tuvo compasión, no hizo acepción. No, solamente me quedo con estas ramas que están aquí en mí, porque soy el árbol, y estas ramitas son 12, y yo solamente voy a ir por las 12. No, ¿cómo malinterpretan la palabra? Entonces no hace acepción de personas. Él derrama el Ruach HaKadosh sobre todos aquellos que llegamos arrepentidos a este camino de salvación, dispuestos a obedecer su palabra y su mitzvot y a hacer su voluntad. Al igual que cualquier persona de las 12 tribus de Israel que practique los mitzvot que el Padre Celestial dejó a través nos dejó por medio de Yahshua HaMashiach. Y también sobre ellos, si practican esos mitzvot, pues puede venir el Ruach HaKadosh. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tienen el Ruach HaKadosh? Porque no practican los mitzvot que dejó nuestro Yahshua HaMashiach, sino los que nuestro Yahshua HaMashiach le dio a Moshe allá en el monte de los olivos. Y vamos a mirar a Amós, libro de Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Pasuk 14 y 15, dice lo siguiente. 7, 14 y 15. Amós le dio esta respuesta. ¿Ya? Bueno. Vamos desde el 12. Aquí hay una oposición. Dice, Amatzía también dijo a Amós, vete vidente, regresa a la tierra de Yahudá, gana tu sustento allá y profetiza allá. Aquí no, váyase para su tierra de Yahudá.
pero no profetices más en la vallida, en la casa, porque este es el santuario del rey y es la casa real, hablando del rey físico, no de nuestro Dios. Amós le dio esta respuesta a Amatzía, el opositor. Vea lo que dice: yo no estoy entrenado como Naví, no soy uno de la línea de los profetas. Yo poseo ovejas e higueras, pero Yahweh me sacó del rebaño y Yahweh me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Hizo acepción de personas. Él mismo está diciendo: yo no tengo ni padre ni madre, ni pertenezco a una línea, a una familia, a una casta de profetas. Yo no soy Naví, yo simplemente soy un pastor de ovejas. Pero Yahweh puso la palabra, me dio la orden, me puso igual a un Naví, a un profeta, y me dijo: vaya, profetice al pueblo de Israel. Lo convirtió en un Naví sin ser Naví, porque él no hace acepción de personas. ¿Ya? Era un hombre que guardaba la Torah, los mitzvot, en ese tiempo que nuestro Abba Yahweh le había dado a Moshe para Israel. Era un hombre que estaba santificado más y era más digno de dar un mensaje que los que estaban de la línea de los profetas. No porque no hubiesen Naví, sí había Naví, pero no eran dignos para llevar ese mensaje. ¿Qué está pasando hoy día? Hay muchos ministros, pero ¿cuántos son dignos de poner la palabra del Creador en su boca y hablarla? ¿Cuántos son dignos de dar con su cuerpo y sus actos ejemplo? ¿Cuántos son dignos en ese momento de discernir la palabra? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach no hace acepción de personas, pero Él escoge al que Él ve que puede prepararlo y que obedece la palabra que Él ponga y vaya y dé el mensaje. Mire, Jonás, él no obedeció, no quería dar el mensaje, y era un Naví. Este dice: yo no soy Naví, pero Yahweh le plació poner su mensaje, su palabra en mi boca, ponerme como un Naví, sin ser yo Naví, y estando aquí como Naví, profetizándoles a ustedes el pecado en su cara. Yahanán 3:34. 3:34 de Yahanán. Dice: porque aquel a quien Yahweh ha enviado habla las palabras de Yahweh, pues Yahweh no le da a él el Ruach con medidas limitadas. Es que usted no tiene ministerio de Naví, es que no lo podía haber tenido, pero cuando nuestro Adón lo llama, le da el ministerio. Cuando nuestro Adón escoge, tiene esa persona preparada. Ante los hombres no puede ser nada, hasta el llamamiento de él, y lo llama para prepararse. Este era un hombre que ya estaba preparado porque obedecía los mitzvot de nuestro Padre Celestial que dio a Moshe para Israel. Miremos también a Jacob, libro de Jacob. Entonces, la salvación, no necesitamos, lo que quiero decir es ser hebreo, decir que soy hebreo, porque nuestro Yahshua HaMashiach no dio su hayim, su vida, no ofreció su sangre solo por un pueblo o solo por 12 tribus. Él vino a dar hayim y vida eterna en abundancia, mas a todo el que en él cree, para que no se pierda, le da vida eterna. A los que creen en su nombre, nos da potestad de ser hechos hijos, Benei de Yahshua HaMashiach, hijos de Yahshua HaMashiach. Jacob, Santiago, en sus Biblias, dice lo siguiente, capítulo 2, pasuk 2 y 4.
A ver, momentico. Sí, capítulo 2, pasuk 2 y 2 al 4 dice, porque, bueno, desde el 1, mis hermanos, tengan emuná en nuestro Maestro Yahshua HaMashiach, Maestro de gloria, sin actitud de favoritismo, porque si en su casa o en su sinagoga, Beit Knesset, entra un hombre con anillo de oro, o su congregación, entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia. Si dan atención especial a aquel que lleva la ropa lujosa y le dices, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dices, tú permanece allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho disensiones entre ustedes mismos y no habéis venido a ser shoftim, jueces con malos pensamientos? Ese es el árbol de olivo, silvestre. Muchas personas son escogidas por nuestro Yahshua HaMashiach, pero todavía no se han arrepentido, todavía no han venido a este camino. Muchos son todavía adolescentes y han nacido en una familia impía, pero están escogidos por nuestro Yahshua HaMashiach para que en cierta edad y en cierto tiempo, preparado y reservado por nuestro Padre Celestial, llame ya a ese hombre, ese adolescente que se convirtió en hombre, a esa adolescente que se convirtió en mujer, que estuvo en una religión errónea o equivocada, y lo llama de ahí, lo saca de ahí y lo injerta en él. Alguna persona creyente le habla la palabra hebrea, el hombre, bueno, no hebrea, la palabra de nuestro Adón, porque la palabra no es hebrea, es de nuestro Adón. Le habla la palabra de nuestro Yahshua HaMashiach, le explica su nombre y sus mandamientos, y como es un escogido, esa persona se arrepiente, reconoce el nombre de nuestro Yahshua HaMashiach, reconoce su mitzvot y ya entra a ser parte de ese árbol de olivo silvestre, injertado en el olivo, quiere decir, fuera resabios, caprichos, actitudes del mundo, aspiraciones del mundo, futuras visiones mundanas y toda clase de mal y de vicios y de culturas mundanas. ¿Cuántos hay aquí todavía en este camino y practican sus culturas? Porque fueron criados así. La cultura de, como decía la Navilla, la cultura de estar metido con la familia, empandillado con la familia, amangualado con la familia, cogido de la mano, abrazado con la familia impía, que es inmunda, que ya usted le habló la palabra, pero que esa familia rechaza a nuestro Yahshua HaMashiach. Y el que lo rechaza a él, pues nos rechaza a nosotros también. O el que nos rechaza a nosotros, que lo imitamos a él, pues lo rechaza también a él. Por eso decía, entren a esa ciudad, decía nuestro Yahshua HaMashiach, digan shalom a esta ciudad. Si el shalom es devuelto, entren. Si no, sacudan sus zapatos, que hasta el polvo de sus sandalias caerá sobre esta ciudad, ¿ya? Porque no querían la palabra de la Yahshua HaMashiach. ¿Qué hacían ahí? Peor con una familia que ya se le habló la palabra, el nombre, con amor, los mandamientos, y no quiso escuchar. Y usted todavía sigue involucrado, mezclado, que día de la madre, día del padre, con la familia impía. Que día de amor y amistad, que día del niño, que el día de San Valentín, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las fiestas, ahí está participando con la familia que es del mundo. Todos los consejos de la familia del mundo. Acude más usted cuando tiene, no usted, me refiero a las personas que están con estas culturas. Acuden más estas personas a un consejo con los del mundo que con un verdadero creyente en nuestro Adón, Yahshua HaMashiach y su emuná. Miremos también a 2.11 de Romanos 2.11. 2.11 de Romillá o Romallí o Romanos, capítulo 2, pasuk 11, donde también pues nos dice lo siguiente, la Bar 2.11 dice, porque no hay acepción de personas por Yahshua, nuestro Elohe. ¿Ya?
No hay, por Yahweh nuestro Elohim o Yahshua nuestro Elohim. No hay acepción de personas. Nuestro Padre Celestial no dice que tenemos que ser hebreos. Dice que debemos de tener la mente de nuestro Yahshua HaMashiach. Dice que si le amamos, obedezcamos sus mandamientos. Dice que seamos imitadores, decía Shaul, Rabino y Naví Shaul. Dice, Shaul, dice que si fuéramos imitadores de él, como el de Yahshua HaMashiach. Eso es lo que tenemos que ser, perfeccionados para que mucha gente nos siga, nos imite, no para gloria y honra de nosotros, no, sino para que ellos también aprendan a ser imitadores de nuestro Yahshua HaMashiach a través de la obediencia a su palabra y su mitzvot y nuestro comportamiento y actitud. 2.11, porque no hay acepción de personas. Quiere decir todos los seres humanos, oiga bien, todos están llamados por Yahshua HaMashiach a la salvación. Hay excusa para aquel que dice, pero ¿por qué me va a condenar? ¿Dónde está su misericordia, su rajem, su bondad? ¿Dónde está su benevolencia? El día del juicio nuestro Yahshua HaMashiach le va a decir, mira, porque de tal manera amó Yahshua o Yahweh al mundo, que dio su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Hayim eterna. Recuerde que el hijo del reconocido en carne y sangre es el mismo Yahshua HaMashiach. ¿Ya? Entonces, la persona que es mala decide morir en su maldad, él solito decide. Lo que quiero decir, usted tiene el poder de decidir si permanece fiel a nuestro Yahshua HaMashiach, si se descarría, si se sale de la doctrina de nuestro Yahshua HaMashiach, si deja de seguir el ejemplo o seguirlo a él, si hace lo bueno o si hace lo malo, si se bota al mundo, si sabiendo lo que usted debe de hacer no lo hace, o si sabiendo lo que no debe de hacer lo hace. Ese es su problema. Nuestro Yahshua HaMashiach siempre va a decir, usted pudo haber hecho la diferencia, usted pudo haber hecho un alto en su vida. Usted le di pensamiento, le di cerebro, le di corazón, le di 5 sentidos para que usted razonara, recapacitara, meditara, reaccionara y tomara otro camino. Usted escuchó de mí, de mi palabra, de mi nombre, de mis mandamientos, pero yo era católico. Ahí estaba en la Biblia cuando usted leía, si me ama, guarde mis mitzvot. Que yo era testigo de Jehová, ahí está en la Biblia. Que yo era tal y tal cosa, ahí estaba en su Biblia. ¿Cuánto más los que tenemos la Torá, la Tanaj, todo el libro santificado, todo el libro sagrado? ¿Ya? Entonces, nadie, así como no hace acepción de personas para salvación, así también dice aquí no entrará ninguna cosa inmunda, ni que haga mal, ni homosexuales, ni prostitutas, ni fornicarios, ni adúlteros, ni mentirosos, ni ladrones, ni ávaros, ni ninguna persona que tenga que ver todavía esté atada a las cosas del mundo y conozca la santificación y conozca que nuestro Padre Celestial es Kadosh, es santo y nosotros tenemos que ser Kadoshim, santificados, como Él también lo es. Entonces no hay excusa. Así como la puerta está libre para el más asesino, el más vil, la más perruncha, la más prostituta, el más sucio, también se limpia a través de la palabra, pueda entrar, porque hay una puerta abierta de salvación, como Él dijo, yo soy la puerta, ¿ya? Entonces, asimismo también hay un límite, hay una selección. El día del juicio todos estarán delante de la presencia de nuestro Mashiach, de nuestro Salvador. Pero unos iremos a un lugar de salvación y otros irán a un lugar de castigo eterno. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque no aman la palabra, desprecian el mensaje, desprecian la palabra, se dejan llevar por las cosas del mundo. Él no hace excepción de personas. Hombre y mujer pueden salvarse, pero la mujer no está llamada ni está autorizada por nuestro Yahshua HaMashiach para tener autoridad sobre el hombre o para enseñar la palabra como si fuera un moré al hombre. Ella puede enseñarle a los adolescentes, ella puede enseñarle a los niños, a las mujeres, siempre y cuando la única que puede amonestar y tiene ministerio
siempre y cuando nuestro Padre Celestial se lo haya dado, es la Naví ya, la Naví ya. De resto, no hay ministerio más para la mujer. Pero ¿qué pasa? Malinterpretan la palabra. Es que nuestro Padre no hace acepción de personas y yo por eso puedo ser una moré, una rabina, una pastora, porque así está escrito, porque malinterpretan, porque el Elohim no hace acepción de personas, se excusan ellas. Entonces ese árbol de olivo silvestre, mira que está injertado en el olivo, al igual que las ramas que son de Israel, las 12 tribus de Israel. Bien, miremos entonces al libro de Hid-Galut, Apocalipsis en sus Biblias. Hid-Galut, capítulo 7, Pasuk 9. Hid-Galut 7, 9, donde dice lo siguiente, Apocalipsis 7, 9. Dice, después de esto, 5, 9. De Apocalipsis o Hid-Galut. Cantaban un shir, un canto nuevo, diciendo, digno eres de tomar el pergamino y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Yahweh nuestro Elohim, de todo linaje, oígase bien, lengua, pueblo y nación. ¿Ya? De todo linaje, pueblo, lengua y nación. ¿Eran hebreos? No. Eran ese árbol de olivo silvestre que estoy enseñando y que estoy explicando. De las naciones, indígenas, negros, mestizos, mulatos, blancos, que no hay nadie blanco, pero bueno, ellos se autodenominaron blancos, trigueños, cualquier tipo de color de piel, cualquier tipo de lengua, no como están influyendo muchos, tiene que aprender la lengua hebrea, tiene que aprender a escribir hebreo, tiene que aprender a hablar y escribir hebreo. No es eso. Entonces le dan una malinterpretación a la palabra. La escritura es derivada y es sacada del hebreo, a nuestros idiomas, a nuestra lengua. Pero no es que tengamos que aprender el hebreo, ni sentirnos exclusivos hebreos, ¿ya? Ni tampoco sentirnos más que las demás, porque ni siquiera nuestro Yahshua HaMashiach, que era el autor, el creador de la Hayim, se sintió más que los demás. Es más, él dijo, yo vine fue a servir antes que a ser servido, ¿ya? Dándonos ejemplo. Pero su ego se enaltece, su prepotencia, su orgullo, su egolatría, y quiere que todo gire alrededor de ellos, y menosprecian al olivo silvestre. Repito, que muchos todavía son del olivo silvestre, pero que nuestro Yahshua HaMashiach los arranca y los injerta como en el olivo propio de él. 7:9 de Hid-Galut, de Apocalipsis, capítulo 7, Perek 7, Pasuk 9. Después de esto, miré. Desde el 7:5 para que mejor. Si usted mira el 7:5 dice, 5:4 dice, y yo escuché el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 7:4 de Apocalipsis. Escuche bien, y yo escuché el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y empieza a decir del 5 hasta el 8. De la tribu, el 5 de Yahudá, fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén fueron sellados 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De Aser, 12,000. De Neftalí, 12,000. De Manasés, 12,000. De Simeón, 12,000. De Levi, 12,000. De Yisahar, 12,000. De Zebulón, 12,000. De Joseph, 12,000. Y de Benjamín, 12,000. Finalmente el 9, escuche lo que dice. Y después de esto miré. Este es el árbol de olivo silvestre. Después de esto miré, y estas 12 tribus son las ramas
que están desgajadas, pero no están arrancadas ni separadas. Ellas están quebradas ahí, pero todavía están sujetas al olivo en su rebeldía. Reconocen al olivo, están ahí, pero no se han caído. El 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud. No es la misma que vimos, porque ya leímos que tiene un límite, 144,000, 12,000 sellados de cada tribu de Israel, de los hijos de Israel. Después de esto miré y vi una gran multitud de la cual nadie podía contar. ¿Ya? Ve que no son de la tribu de Israel. De la tribu de Israel contamos. ¿Cuánto dice? 144,000. Esta es otra multitud. Esta es parte de la promesa que le da a nuestro Elohim Yahweh a Abraham: y en tu simiente, capítulo 28 de Bereshit, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice que será tan numerosas que nadie la pueda contar, como la arena del mar. Tu simiente, tu descendencia, hablando de este árbol de olivo, ¿ya? Hablando del árbol de olivo, que más tarde nosotros nos convertimos injertados en Yahshua HaMashiach, en el olivo, perdón, donde están también las ramas quebradas. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, oiga bien, tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. El 10 dice: clamaban a gran voz diciendo: la Yeshua, la salvación, pertenece a Yahweh nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Ve? Y al Cordero. Entonces, vemos que hay un error en estas personas que enseñan la palabra y dicen que usted necesita ser hebreo o sentirse hebreo para ser salvo, o aprender el idioma hebreo para ser salvo. En primer lugar, el primer idioma que hubo no fue hebreo. No fue hebreo. Entonces, decir o exigirle a una persona que para salvarse necesita ser hebreo, que mente de hebreo, que sacar todo lo que tenía y para poder ser hebreo, es un gran error. 144,000 representan las ramas quebradas que están en el olivo. Y el olivo silvestre representa de todas las naciones, dice una gran multitud, dice el paso 9 de Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escuche bien, nadie. Por eso dijo, y repito lo que dije ahora, hace un momento: muchos niños hay para salvación, que se convertirán en hombres. Muchos adolescentes hay escogidos por nuestro Yahshua HaMashiach para salvación. Muchos padres de familia todavía, madres de familia, muchos tíos, sobrinos, primos de su familia, que usted los ve en el mundo, muchos borrachos o prostitutas, como dice nuestro Adón. Las prostitutas irán delante de ustedes al reino y los borrachos al reino de los Shamayim. Porque tendrán su momento en que nuestro Yahshua HaMashiach, como son para salvación, hablará al corazón de ellos y ellos se arrepentirán, romperán con todo vicio, se saldrán de las manos, de las garras de Hashatán y empezarán a ser parte de ese olivo, porque nuestro Adón los injerta a través de su palabra y su mitzvot en él. Empiezan a ser kadosh, santos, a santificarse, a tener ese estilo de vida que nuestro Padre quiere que todos llevemos, sin hipocresía, transparentes, llenos del amor celestial con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con las personas maduras, con los ancianos, principalmente con nosotros mismos, teniendo amor por nosotros mismos, sin convertir ese amor para nosotros mismos en vanidad, en idolatrías y en egolatrías. Un amor sencillo y humilde a disposición, al servicio de las demás personas. Sigo entonces aquí
en Romanos o Romillá, capítulo 11, en el pasuk 18. Ya expliqué el pasuk 17. Ahora voy a explicar el pasuk 18. El pasuk 18 dice, el 17 lo repito, si algunas de las ramas fueron quebradas y usted, siendo árbol de olivos silvestres, ya expliqué que eran los goyinos, los gentiles, ha sido injertados entre ellas y ha sido hecho participante. Cuando salimos de lo gentil y empezamos a caminar como nuestro Yahshua HaMashiach quiere que caminemos. Ahí ya somos participantes de la raíz y de la savia, de la grosura, del árbol del olivo. 18 dice, no te jactes contra las ramas cultivadas, pero si te jactas, usted sabe que no sustenta la raíz, sino la raíz a usted. No debemos de envanecernos y gloriarnos porque Israel está caído en el pecado. No hablo de la tierra de Israel. En esto decía Shaul, no todo el que viene a Israel es israelita. La tierra hoy día le han puesto el nombre de Israel, pero la tierra, el país, no es Israel. Le pusieron el nombre. Y el que nace allá dice, yo soy israelita. No. Israel se refería a nuestro Yahshua HaMashiach, a la descendencia, a las personas que estando en esa tierra que nuestro Yahshua HaMashiach les dio, porque no es la tierra que los santifica a ellos, ellos con sus obras, con la obediencia a los mismos de nuestro Yahshua HaMashiach, son los que hacen santificada la tierra, Kadosh esa tierra. Por eso dice nuestro Abba Yahweh, maldita es la tierra por tu causa, le dijo a Jajim, porque derramó la sangre y esa sangre se virtió en la tierra. Y sobre la tierra, por las malas actuaciones del hombre, es que está siendo maldita. ¿Por qué? Porque está siendo como una mujer cuando llega su tiempo en que ya no da hijos. Su vientre ya no produce, porque ya no es tiempo de producir. Se va haciendo más seca la mujer en el sentido de la edad, ¿ya? Entonces así es la tierra también. No es la tierra, no porque la persona nazca en el país de Israel dice yo soy israelita. No, es la descendencia, los que practicamos los mitzvot que dejó nuestro don Yahshua HaMashiach, como dice, si me aman guarden mis mitzvot. Entonces eso es un error también, que muchas personas que nacen en la tierra que le pusieron el nombre de Israel, que se llamaba Kenan, ¿ya? Entonces dicen yo soy israelita y muestran su cédula, yo soy israelita porque nací en Israel. Shaul nos advertía y nos decía, no todo el que viene de Israel es israelita, ni por ser hijos de Abraham son descendientes de Abraham. ¿Verá? Entonces en esto hay que tener cuidado para no envanecerse la persona. Bien, entonces el 18 dice que no se jacte. ¿Qué están haciendo muchas personas que llegan a la palabra, a la dabar hebrea? Hombre, se jactan y empiezan a acusar. Si alguna persona cristiana evangélica da un comentario en su muro, en su post, acerca de algo que le llamó la atención, enseguida le caen, tú eres una idólatra, tú eres un adorador de imágenes, tú eres cristiano evangélico, arrepiéntete, que el nombre, y empiezan con esa retajila, y no tienen ni 5 de amor, ni de compasión, para hablarle más que sea con cariño a esa persona, y decirle, no, mi amigo, mire, vea, es así, 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 tal cosa es la otra. Desgraciadamente, pues ustedes en el amor de buscar al Padre Celestial o la salvación cayeron en una religión, tal cosa. Si le gusta, si le interesa, pues puede contactarme por Messenger y conversamos, pero con ese amor, pero no. Entonces, como ya se cree en hebreos, que no se necesita nacionalidad de hebreo para salvación. Nuestro Yahshua HaMashiach no dijo, derramo mi sangre solo por hebreos. Necesita ser especialmente hebreos, como vamos a ver ahora más adelante, como les voy a enseñar. Entonces están envanecidas las personas porque reciben de sus moré una mala enseñanza, y esto los envanece y los pone sin compasión, y usan la palabra para acusar, para atacar, para discriminar.
No hay compasión. Yo por eso mis necesidades como ministra de nuestro Yahshua HaMashiach, mi esposa que es ministra, la pasamos en el amor de nuestro Yahshua HaMashiach. El que nos quiera ayudar con una ofrenda bien recibida, pero no andamos retacando a nadie. Ya las personas saben el deber de ofrendar, no de dar el maser, no. Eso no practicamos porque nuestro Yahshua HaMashiach nunca dio maser, ni los pobres daban maser, diezmo. Ya, ni el trabajador daba maser, solo los ricos y los hacendados que tenían grandes cantidades de tierras, que esa es otra enseñanza que ya di hace algunos 8 años, las 8 clases de maser, ya, pero nosotros no andamos así, y entonces por eso es que estas personas no dejan de entrar a los demás, por su ego, por su soberbia, por su falta de rajem y por su falta de misericordia con los demás. Entonces, no te jactes contra las ramas. Muchos hasta discuten. Entonces, no te jactes contra las ramas cultivadas. ¿Cuáles son las ramas cultivadas? Repito, las 12 tribus de Israel. Como vimos en Hidgalud, en el capítulo 7, Pasuk 4 hasta el 8, y finalmente vimos el olivo silvestre, les enseñé que es el Pasuk 9 de Apocalipsis o de Hidgalud, y que les he enseñado también en estos otros libros que hemos visto en esta enseñanza. Entonces, no te jactes contra las ramas cultivadas, pero si te jactas, usted sabe que no sustenta a la raíz, porque está injertado en el olivo. La raíz lo sustenta al tronco y a todo el cuerpo, incluyendo las ramas y el injerto, que es el olivo silvestre que representaba a las naciones. Si no la raíz a usted recibe la palabra de ese árbol de olivo, porque esa raíz produce la lignina, produce la palabra que lo va a alimentar a usted y que lo sujeta a usted. Dirás entonces, las ramas cultivadas fueron quebradas para que yo fuera injertado. ¿Verdad? Dice. Pero no se va a lo físico, sino a una incredulidad, dice el hermano Shaul. ¿Verdad? Por su incredulidad fueron quebradas, mas usted por la emuná está en pie. No te ensoberbezcas, antes debes temer. Con esa humildad, ya que usted conoció la palabra de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Con esa humildad, ya que usted practica o dice practicar todos los mitzvot de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, o conocerlos. Con esa humildad, sabiendo que nuestro Adón Yahshua HaMashiach también derramó su sangre, su dam, y ofreció su hayim, su vida, por nosotros, los que éramos parte de ese olivo silvestre, que estábamos movidos por cualquier viento de doctrina, como ya expliqué, por caprichos, culturas, por vicios, por pensamientos, por ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por la emuná, pues, gracias a nuestro Elohim, creímos en él, rompimos con las tradiciones, rompimos con el mundo, rompimos con el pecado y decidimos poner un rumbo a nuestra vida, pero que ese rumbo esté dirigido y esté centrado por nuestro Yahshua HaMashiach a través de su palabra y a través de sus mitzvot. Y su Ruach HaKadosh, que si lo tenemos, cuando nosotros practicamos su mitzvot, nos va a guiar. No todo el mundo, hoy día todo el mundo dice, yo tengo el Ruach HaKadosh, pero ¿qué mitzvot está practicando? Porque hay un Ruach que no es de nuestro Adón, y ese es el Ruach de emoción, ese es el Ruach que lo bota usted a la alegría del mundo, a las cosas del mundo, a la vanidad del mundo, a la ceguera del mundo. Mire, los expertos decían que no iba a haber guerra entre Rusia y Ucrania porque a Rusia le iba a salir muy cara la guerra y Rusia no se iba a arriesgar. Yo di gracias a nuestro Padre y con mi esposa hemos venido dando, pero un mensaje donde decíamos, sí va a haber guerra, prepárense para la guerra. Cuando usted mira el canal de YouTube, que nuestro Padre nos ha permitido tener, Moshe canal de YouTube se llama Moshe, Rabino y Navi de Yahshua. Cuando usted entra a ese canal, mire las enseñanzas y busque, no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe, dice Yahweh a Rusia.
Hay otro título que dice, la tierra cayó y no se levantará, de las enseñanzas. Hay otra enseñanza que dice, pueblo de Yahweh, prepárate para la guerra. Tal vez puedas escapar de ella. Pero la gente, ¿qué hace? La gente no le importa los mensajes de los naví que somos verdaderos. A la gente le importa prosperidad, escuchar lo que en su miseria está viviendo y escuchar, te va Yahweh a bendecir con una casa, Yahweh te va a bendecir con un carro, con una esposa, con la universidad, con el cupo para la universidad, el cupo para tu carrera, con un carro, Yahweh te va a bendecir con dinero para que pagues la deuda, Yahweh te va a dar mucha prosperidad. Ahí sí la gente le da like, puñitos por todo lado, y son tonteras que no edifican, exaltan y emocionan la carne. Pero la gente, en querer salir de ese castigo, porque no es ni prueba, es castigo, pues dejan de escuchar las enseñanzas. Y es verdad, porque anteriormente rechazaban a los naví antiguos, verdaderos de parte de nuestro Yahshua HaMashiach, de parte de nuestro Yahweh, porque daban profecías muy duras. Y a la gente no le gusta escuchar las cosas duras. Ve a Vladimir Putin. Él no creía que lo iban a asediar económicamente. Yo tengo las armas. Se olvidó que Estados Unidos también tiene las armas. Se olvidó que la OTAN también tiene las armas. Y esto le sirve de ejemplo, que le sirva de ejemplo a Xi Jinping. ¿Ya? Entonces, la gente se jacta sobre el otro. ¿Y qué están haciendo? Ya la OTAN va a nombrar parte, a Ucrania la van a nombrar como parte de la Unión Europea. Y esto significa una guerra mundial. Escuche bien, una guerra mundial. Pero los expertos decían, no va a haber guerra porque le sale muy caro a Rusia y a la OTAN. Y la gente, sí, no va a haber guerra. Comamos y bebamos porque no pasa nada. ¿Hay guerra o no hay guerra? La trajo, se cumplió la palabra de nuestro Padre Celestial que estábamos anunciando, se cumplió. ¿Va a ser derrotada Rusia? Va a salir corriendo Rusia. Ya está siendo derrotada económicamente y va a salir derrotada militarmente también. Entonces hay que estar preparados con esa humildad, preparados para vivir celestialmente y para morir este cuerpo físicamente con las botas puestas en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. La Hayim, la vida nuestra, tiene que ser de nuestro Padre Celestial que nos formó, porque somos un olivo que ya no estamos con la cabeza así, sino que estamos con la mirada y los pensamientos puestos en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Voy a explicar el Pasuk 19. Dice, dirás entonces, las ramas cultivadas fueron quebradas para que yo fuera injertado. ¿Verdad? Dice el 20. Por su incredulidad fueron quebradas, mas usted por la emuná está en pie. No te ensoberbezcas, antes debes temer, mantenerse humilde, mantenerse meditando. Yo les he enseñado a los ajim, les he enseñado a las ajoti, les he dicho, haga de cuenta que está una mesa imaginaria, y usted está al frente imaginariamente. Examínese cómo está, cómo se ve. ¿Todavía está el viejo hombre del mundo, la vieja mujer del mundo? ¿O cómo ve su traje todavía? ¿Qué caprichos, qué resabios del mundo, qué pecados del mundo viene cargando en su mente, en su corazón? Porque hay pecados que la gente los practica pero en oculto. Entonces, ese es el mejor examen que debemos de hacer siempre. Y un examen de conciencia, pero a veces la conciencia, el corazón es traicionero. Y la persona está obrando mal y el corazón, la persona se revisa y el corazón le va a decir, yo estoy bien, estamos bien, sigamos así, que así somos amados por el Padre Celestial. El Pasuk 21 dice que si Yahweh nuestro Elohe no perdonó a las ramas cultivadas, hablando de Israel, de las 12 tribus de Israel, escuche, a usted tampoco lo perdonará. Hay mucha gente que dice que nuestro Padre no castiga, porque Él es amor. Pero yo digo, bueno, se les olvida que la palabra dice también que es fuego consumidor. Se les olvida también que Él dice que así como el Padre
castiga al Hijo, así también nuestro Adón, nuestro Padre Celestial nos castigará si hacemos lo que no es debido, lo que no es correcto, lo que no le agrada a Él, si nos dejamos llevar por nuestro propio parecer. Vamos al libro de Yirmeyá, Jeremías en sus Biblias, capítulo 13. Capítulo 13. Pasuk 13 y 14. Pasuk 11, capítulo 13, Pasuk 11, y del 11 pasamos al 13 y 14. Dice, porque así como el taparrabo se aferra al cuerpo de un hombre, yo hice que toda la vallí, toda la casa de Israel y toda la vallí de Yahudá se aferrasen a mí, dice Yahweh, para que ellos pudieran ser para mí un pueblo famoso, edificándome un nombre y haciéndose para mí una fuente de teyá, de exaltación y honor, pero ellos no quisieron escuchar. Ese fue el propósito que tenía nuestro Padre Celestial con el pueblo de Israel. Pero ¿qué hicieron las 12 tribus? Simplemente pisotearon la palabra, hicieron que la gente, como dice en el libro de Yesayá, que todo el día su nombre es blasfemado, ¿sí? Por causa de la actuación de ellos, su nombre es blasfemado por los gentiles, porque dicen ser creyentes, pero se comportan como impíos. Por eso dice la palabra, profesan conocer a Yahweh o a Yahshua, pero con sus hechos demuestran lo contrario, siendo reprobados para toda buena obra. Para lo bueno son ausentes, para lo malo son presentes. Yo no soy así, lo primero que va a decir la persona que hace lo malo. Pasuk 13 dice, tienes que responderles, esto es lo que Yahweh dice, yo voy a llenar todos los habitantes de esta red, de esta tierra, incluyendo los melejim, los reyes, sentados en el trono de David, los kohanim, o sea, mal llamados sacerdotes o llamados